Bienvenidos a Prepade Virtual, mi nombre es Giomar Moscoso Segarra y en esta oportunidad vamos a desarrollar el estado de ganancias y o pérdidas. Cuando hablamos del estado de ganancias y o pérdidas, estamos hablando de un estado financiero muy importante para la toma de decisiones de una empresa. Los estados financieros en su conjunto, no solamente sirven para que las empresas, para la gente, para que los usuarios de la información financiera puedan tomar decisiones, ¿cierto? Y puedan plantear sus estrategias a todo nivel. Entonces, algo importante para las empresas es saber cuánto ganas, ¿cierto? Y cuánto cuesta. Hay que haber el dicho: quien no sabe lo que cuesta, no sabe cuánto gana, ¿cierto? Y precisamente el estado de ganancias y pérdidas nos da esos datos que son muy importantes porque nos emite en algún momento, pues nos da un costo de ventas y nos da también cuáles son los ingresos y las utilidades brutas y las utilidades netas, ¿cierto? Entonces, el estado de ganancias y pérdidas nos revela en detalle los ingresos que ha tenido la empresa, los gastos y los costos en los que ha incurrido en dicho ejercicio fiscal, ¿cierto? ¿Es un informe financiero? Sí, es un informe financiero junto con los demás estados financieros que nos muestra un componente básico y muy importante para todo inversionista, que es la rentabilidad, ¿cierto? Nos muestra entonces cuán rentable ha sido la empresa, cuántas utilidades se han generado, cuánto me ha costado generarla, en qué gastos he incurrido para poder vender, cuánto me ha costado precisamente vender, cuánto impuesto tengo que pagar, cuál es la participación que yo debería determinar ante los trabajadores, cuál es la reserva legal que yo tengo que en un momento hacer a la empresa. Entonces me da algunos datos muy importantes y relevantes para que las personas puedan tomar decisiones. Una diferencia entre el estado de ganancias y pérdidas y el balance general, los dos estados financieros principales, ¿cierto?, es que el balance general, por ejemplo, es acumulable, es decir, acumula las operaciones y las cifras o datos de todos los años de operación que tiene la empresa. Por ejemplo, en una cuenta que es la cuenta por cobrar comerciales, podría agrupar ahí cuentas por cobrar a clientes de muchos años. En cambio, el estado de ganancias y pérdidas no es acumulable, quiere decir que las ventas que presenta, los costos que presenta y los gastos que presenta son solamente de dicho ejercicio. Pertenecen a un solo ejercicio, por lo tanto no son datos de años anteriores. Es una diferencia muy importante al momento de poder interpretar este estado financiero. Entonces, para que podamos hablar de este estado financiero, nosotros deberíamos de definir muy bien lo que es la rentabilidad. Y la rentabilidad tiene diversos conceptos académicos, pero demos uno más sencillo y entendible. Cuando un inversionista invierte, por ejemplo, 1.000 soles, y la empresa genera utilidades, por ejemplo, por 5.000, ¿quiere decir que ese negocio ha sido rentable? Bueno, no necesariamente lo ha sido, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué no necesariamente lo ha sido si es que la empresa generó utilidades, ¿no? Inversión 1.000, utilidad 5.000, el negocio parecería que es rentable. Pero no, ahí interviene un componente hasta cierto punto de vista subjetivo, porque el inversionista, ¿qué pasa si invirtió 1.000, pero sus expectativas de rentabilidad eran obtener ganancias por 8.000? Entonces, cuando hay ese escenario, ya la empresa no es rentable, ¿cierto? Entonces, juega mucho ahí las expectativas que tiene el inversionista sobre esto. Ahora, nuestro estado de ganancias y pérdidas está dividido, como habíamos comentado, en ingresos, costos y gastos, ¿cierto? La primera parte de nuestro estado de ganancias y pérdidas, como vemos en el gráfico a continuación, está determinada por las ventas, ¿cierto? Las ventas que provienen del giro operativo, ¿sí? Si la empresa se dedica a vender derivados de la harina de trigo, bueno, pues ahí se registrarán las ventas que hace de pan, de harina, de pasta, ¿cierto? Entonces ahí van los ingresos de operación, los ingresos que se le conocen en algún momento como decoración de negocio. Se resta con los costos de venta. ¿Qué es un costo de venta? Precisamente lo que dice el nombre. ¿Cuál es el costo que yo asumo para yo poder obtener esas ventas que tengo, esas ventas provenientes del giro de negocio, ¿no? Entonces, el ingreso por ventas principales menos el costo de ventas, ahí tenemos la utilidad bruta, que es una utilidad que viene precisamente del giro de negocio. A esto, si nosotros le restamos los gastos administrativos,
los gastos financieros, ¿no? Los gastos de venta, que son gastos operativos, ¿cierto? Recordemos el concepto de gasto, es toda erogación necesaria para mantener la fuente de negocio. Entonces, cuando restamos al ingreso menos los costos y menos estos gastos que provienen del giro de negocio, estamos ante un dato muy importante que es la utilidad operativa. Como el mismo nombre lo dice, utilidad operativa u utilidad de operación o utilidad proveniente de giro de negocio, es ahí donde nosotros podemos analizar, donde podemos tener un buen dato de cómo ha sido la gestión comercial, cuál ha sido la gestión estratégica de la empresa, porque todo decanta en un dato que es la utilidad operativa. Ahí está el corazón del negocio, ¿no? Si posteriormente tenemos otros ingresos, tenemos otros gastos, tenemos las participaciones, tenemos la reserva legal, ¿cierto? Que son otras, digamos, detracciones de la utilidad que nos van a dar finalmente el resultado del ejercicio. Pero, por ejemplo, si en una empresa tenemos en otros ingresos que no pertenecen antes de la utilidad operativa, en una cantidad muy importante que afecta a las utilidades de la empresa, no significa que esa empresa necesariamente haya sido gestionada correctamente. Si los ingresos no vienen de los ingresos de operación, entonces estamos ahí entre una utilidad que hasta cierto punto de vista puede estar alterada y puede darnos algún error al momento de poder tomar decisiones. Por lo tanto, ¿cuál es la utilidad bajo la cual el usuario de la información tendría que tomar decisiones? En base a la utilidad operativa o en base a la utilidad de giro de negocio. Pero también es importante conocer cuál es la utilidad neta, ¿sí? Que ya va descontado de todos los gastos, costos que tiene la empresa. Es importante entonces conocer el destino de las utilidades, ¿cierto? Los estados financieros son parte de la planeación financiera de la empresa y las finanzas tienen tres decisiones básicas: decisión de inversión, ¿cierto? Decisión de financiamiento y decisión de dividendos. Es en esta decisión de dividendos donde intervienen las utilidades, es decir, ¿qué debe hacer la empresa? Repartir en forma de dividendos a los accionistas, a los socios, a los propietarios, o debiera capitalizar. Es una de capitalizar las utilidades, es decir, que esas utilidades ahora formen parte del patrimonio de la empresa. Es una decisión que debe tomar precisamente los usuarios de la información o que obviamente debieran superar sus costos de oportunidad. Entonces, es importante tomar una correcta decisión al momento de planear las utilidades, ¿cierto? Desde el inicio, antes que se generan, ¿cierto? Porque hay ciertas herramientas de planeación que nos ayudan a determinar cuál es mi nivel de producción para yo obtener tal tipo de utilidad que desee el inversionista, ¿cierto? Y del posterior, después de la emisión del estado de ganancias y pérdidas, ¿qué hacer con esa utilidad? En conclusión, estamos aquí ante un estado financiero vital para que la empresa pueda tomar decisiones, ya que nos muestra lo principal, lo que le interesa a todo inversionista: cuánto ganas y cuánto te ha costado ganar. Muy bien, hemos culminado con esta sesión. Mi nombre es Giomar Moscoso Segarra y nos vemos en una próxima oportunidad.